una leyenda de amor prohibido en donde la línea de la realidad y la ficción se sobrepasan con tanta facilidad que nunca podremos desentrañar en realidad la maraña de la historia real y la leyenda. Pero precisamente, tal vez, sea esto lo que le confiere ese halo de misterio que tanto nos gusta. Los marqueses de Linares nunca tuvieron hijos, ni hicieron vida conyugal. El motivo de esta separación aún se desconoce. ¿Esconde el Palacio de Linares un secreto familiar oculto durante siglos? Pues puede ser que sí, y es que allí habitan espíritus, habitan entes. En mayo de 1990, la televisión pública española daba a conocer unas estremecedoras psicofonías captadas dentro del lugar por una desconocida doctora llamada Carmen Sánchez de Castro. En ella podía apreciarse nítidamente la voz de una niña que decía: «Mamá, mamá, yo no tengo mamá». Una mujer se lamentaba: «Mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá». Otra psicofonía recogía una voz masculina que exclamaba: «¡Fuera! No, aquí no». Hasta entonces, el Palacio de Linares se convirtió en el blanco de especulaciones sobre supuestas tragedias familiares ocurridas dentro de esta familia. El hecho de que la policía desenmascarara a la supuesta doctora y psicóloga, una delincuente sobre la que pendía una orden de búsqueda y captura desde hacía 10 años, no frenó la avalancha de parapsicólogos, investigadores y curiosos que invadieron el edificio en busca de la respuesta al misterio. Fueron los marqueses de Linares, hermanos, asesinaron y emparedaron a su propia hija en el palacio familiar. Bueno, a ver, el primer marqués de Linares, José de Murga, adquirió en 1872 diversos solares que eran propiedad del Ayuntamiento de Madrid, y esto era para construir una superficie total de 3.060 y pico hectáreas, de no sé cuántos hectáreas, no metros cuadrados, lo que más tarde sería conocido como el Palacio de Linares. Va. Aquí llega, pues, coge el terreno. El primer plano del edificio data de 1872, pero hasta 1900 no se va a inaugurar. Entonces, cuando cobra mayor intensidad la triste leyenda de sus primeros moradores. A ver, la turbulenta leyenda de un amor imposible que acompaña desde siempre a los primeros habitantes que hace un siglo residieron dentro de los muros del palacio se une a la sorprendente serie de sucesos inexplicables que un grupo de investigadores pues asegura haber vivido dentro de allí. Las voces fantasmagóricas comenzaron a escucharse mientras un grupo de estudiosos buceaban en la historia de los antiguos propietarios del palacio, sobre los que desde antiguo había recaído la sombra de un pasado incestuoso. Según cuenta la leyenda maldita que tiene su origen entre la aristocracia madrileña del siglo pasado, el marqués José de Murga y Reolí Michelena y Gómez, nacido en Madrid el 13 de febrero del 33 de 1833, se había casado sin saberlo con su propia hermana, Raimunda. Esta era la hija de una cigarrera hacia la que había sentido una especial atracción el padre del marqués, un rico financiero de la época que tenía una gran fortuna en Cuba. Ya por esa época, por 1800, todavía Cuba era parte de España, hasta el final del siglo XIX, que ya dejó de ser. El padre del marqués, un hombre de talante liberal, había inculcado a su hijo un sentido práctico de la vida. Al parecer, el rechazo que el acaudalado industrial Mateo de Murga Michelena sentía por las bodas de conveniencia, tantas veces celebradas para mantener y engrandecer las grandes fortunas de la época, propició que el joven conociera a la que sería su esposa en un ambiente poco cercano a lo más propio de su condición social. Así fue como el que fuera primer marqués de Linares entablaría relaciones, según la leyenda popular, con Raimunda, la hija de una cigarrera que trabajaba en la fábrica de tabacos de Madrid. Cuando el padre del protagonista de esta turbulenta historia supo de las relaciones sentimentales que su hijo mantenía con la mujer que era fruto de los tempestuosos amores que mantuvo hacia los años 30 del siglo XIX con la cigarrera, envió repentinamente a su heredero a estudiar a Londres con el objeto de que el joven
olvidara a aquella mujer, a aquella chica, porque era su hermana, vamos, no le interesaba mucho al padre. Al cabo de un tiempo, José de Murga regresó de Londres y llevó a cabo su firme propósito de contraer matrimonio con su enamorada Raimunda. Ya su padre pues había fallecido y el matrimonio se celebró, dice la leyenda, sin que los cónyuges supieran su relación de parentesco. Se dice que José de Murga, además de noble senador del reino por la provincia de Segovia y poseedor de una inmensa fortuna heredada de su padre y hermano, encontró una carta que su padre en vida no llegó a enviarle, en la que relataba la incestuosa relación de consanguinidad con su esposa. Tras conocer con estupefacción su escandalosa situación, los cónyuges a los que supuestamente el Papa León XIII les concedió una bula de castigo nubu, permitiéndoles así convivir bajo el mismo techo en castidad, en lo que se diría, vivieron con amargura hasta el final de su día, básicamente. Hay quien asegura que el marqués, al conocer la noticia, se suicidó, se quitó la vida, mandó todo más por culo un poco porque no le interesaba todo esto, y que sus restos reposan en el jardín del palacio, y que desde entonces su espectro fantasmal deambula por la galería del lúgubre caserón. También la historia popular habla de emparedamientos y desapariciones misteriosas, como las que nombramos un poco antes. Un poco así, ¿no? De sabiduría popular, podríamos decir. Entonces, cuando nace una leyenda más, la de una hija no deseada, y que en sus días pudo escucharse las voces de ultratumbas de los marqueses, vagando como almas en pena, en búsqueda de su hija. Unos lamentos que puede dar a pensar que algo muy desagradable tuvo lugar entre los muros de aquel lugar.